tardes, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Paola Cruz y el día de hoy seré la encargada de impartirles este webinar sobre la creación de CFDIs en Factudez B10 en la versión escritorio. En esta ocasión nos centraremos más en la versión 4.0 del CFDI, ya que es la que actualmente va a entrar en vigor el día 1 de enero del 2023. Ahorita mismo les estaría compartiendo mi pantalla para que podamos empezar a ver la creación del CFDI y puedan seguir los pasos en caso de que ahorita necesiten realizar un CFDI. Ok, actualmente están viendo en la pantalla lo que es el inicio, que es el dashboard de Factudez B10 escritorio, donde ustedes pueden encontrar de igual forma lo que es unas gráficas de ventas y el chat de soporte técnico donde ustedes pueden solicitar apoyo en caso de que tuviesen algún tipo de duda al momento de la creación de sus CFDI o alguna duda en general del sistema. Para iniciar con la creación del CFDI, nos dirigimos en la parte superior donde dice crear CFDI y el sistema nos pregunta la versión en la cual queremos realizar nuestra facturación. Actualmente todavía seguimos manejando la 3.3, pero como les comentaba, nos vamos a ir directamente a la versión 4.0, que es la que va a entrar en vigor. ¿Sí? A continuación tenemos lo que es el asistente para la creación del CFDI, donde ustedes pueden elegir cuál es el tipo de documento que ustedes quieren crear, ya sea una factura, recibo de arrendamiento, honorarios médicos, notas de crédito, recibos por abono, que serían los complementos de pago, o bien un CFDI de traslado, que es la carta aporte. En esta ocasión vamos a utilizar lo que es factura por varios productos o servicios. Posteriormente nos solicita lo que es el nombre del receptor. Podemos directamente colocar el RFC y nombre de la razón social, o bien buscarlo directamente desde nuestro catálogo de clientes. Al momento de buscar, podemos poner una palabra clave o bien una letra directamente. A continuación nos aparece lo que son nuestro listado de clientes referente a la letra, palabra que hayamos utilizado. En este caso vamos a utilizar lo que es público en general. Y vamos a darle siguiente. Ahora, el sistema nos pregunta cuál va a ser la forma de pago. Si ya nos lo pagaron, que sería pago en una sola exhibición. O en este caso, si les van a dar un anticipo ahorita y luego les van a pagar en parcialidades, que serían PPD. E igualmente, si no les van a dar ningún anticipo y todo va a ser a crédito, que es la última opción, es PPD. Vamos a elegir esta opción. Y a continuación el sistema nos da lo que es un resumen de lo que es el llenado del asistente que acabamos de realizar. Damos finalizar para que el sistema nos proporcione el ingreso al formulario ya de facturación completo. Ahora, es importante tener en cuenta que para la facturación en 4.0, lo que es a público en general, debe de llevar estas comillas de acá y el nombre público en general en mayúsculas. En caso de que no queramos que salga público en general, pero queramos que tenga, por ejemplo, el nombre de algún cliente o la empresa de algún cliente, podemos colocar el nombre, pero siempre teniendo en cuenta que el RFC público en general esté correctamente. Igualmente para la emisión de CFDIs para nuestros clientes que sí tienen un registro en el SAT, debemos de tener en cuenta que el RFC, el nombre, que es la razón social, el domicilio y el régimen fiscal sean correctos, ya que son los 4 campos que el SAT está validando actualmente. En la versión 3.3, el único módulo validador que tenía el SAT era el RFC. Si el RFC estaba correcto, el SAT podía realizar el timbrado. Pero en este caso, para la versión 4.0, es necesario que el RFC,
razón social, domicilio y régimen fiscal sean correctos. En este caso, igualmente, dependiendo del tipo de régimen fiscal que tenga el usuario o el cliente, va a depender lo que es el uso del CFDI, ya que ahorita mismo no se puede colocar, por ejemplo, un régimen de sueldos y salarios y decir que va a ser un uso del CFDI de adquisición de mercancías, porque el SAT no lo va a permitir. En este caso, se utilizarían de esas opciones hacia abajo. Para el caso de público en general, el régimen fiscal que vamos a utilizar siempre va a ser el de sin obligaciones fiscales y el uso del CFDI sin efectos fiscales, porque son los que el SAT indica que son los únicos que se pueden utilizar para este RFC. Ahora, ya que tenemos esta información correcta, vamos a verificar el domicilio del receptor. Para la emisión de público en general, siempre debe de contener el mismo código postal del lugar de expedición. De lo contrario, el sistema marcará un error por parte del SAT. También tenemos aquí lo que es la exportación para la versión 4.0. Para el caso de la emisión de la factura que estamos haciendo ahorita, no aplica, ya que nosotros no estamos haciendo ninguna venta al extranjero. Esto es únicamente para las personas que hacen ventas al extranjero y aunado a esta aplicación de la exportación, va incluida lo que es el complemento aduanal, pero en este caso, como no aplica, nosotros no lo agregamos. Vamos a tener en cuenta también que tenga las condiciones de pago. En este caso elegimos que iba a ser un PPD, pago en parcialidades o diferido. Aquí aparece condición de pago, pago en parcialidades. Y la forma de pago por definir. No podemos escoger una forma de pago distinta a por definir en el caso del PPD, porque el propio SAT nos indica que esta forma de pago será incluida al momento de realizar el complemento de pago. Ahora bien, tenemos aquí abajo las opciones para poder dar de alta los conceptos que vayamos a facturar. A continuación podemos buscar directamente, por ejemplo, un concepto que ya tengamos dado de alta con la palabra clave, igual que como dimos de alta al cliente, o bien crear un nuevo concepto. Dando clic aquí en la hojita con el lápiz, podemos agregar directamente lo que es número de identificación, la clave de producto o servicio, dependiendo de qué vamos a vender. Por ejemplo, en este caso, podemos poner aceitunas. Y la clave de SAT de unidad, en este caso, una pieza. Ponemos el nombre de la descripción y el precio unitario. Ese precio unitario es sin IVA, en caso de que su producto lleve sin impuesto. Ahora, si queremos agregar los impuestos, nos dirigimos a la siguiente pestaña, donde vemos las retenciones, traslados, y aquí igualmente tenemos esta opción para seguir visualizando los cambios que vayamos haciendo con respecto a los impuestos que vayamos dando de alta. Por ejemplo, si en vez de tener IVA 16, le ponemos que no tenga, que sea exento, le damos aquí ejecutar y vemos que ya el precio quedó en 100. Ahora, para el caso del 4.0, si estamos colocando un impuesto, por ejemplo, la primera opción, el primer concepto que dice impuesto 16, el objeto de impuesto es que sí es un objeto de impuesto. Pero en el caso del segundo concepto, que es aceituna, que dijimos que no tiene ningún impuesto, que va a ser exento, no va a tener objetos de impuesto, porque no se está colocando ningún tipo de impuesto hacia el concepto.
Ahora, si necesitamos una previsualización de nuestra factura para entregar al cliente o bien para que nosotros podamos visualizar si la forma o los conceptos que ya agregamos son como nosotros los queremos, nos vamos a dirigir en la parte superior, en la esquina derecha, dando clic aquí donde dice vista previa, arriba de donde está el folio, y el sistema nos arrojará a continuación una vista previa. ¿Ok? Aquí tenemos la vista previa de la factura, la cual no está sellada, como podemos ver al finalizar el documento. Únicamente nos está mostrando cómo aparecerá nuestra información al momento de realizar el timbrado. Esta previsualización nosotros la podemos enviar por correo a nuestro cliente para que nos dé el visto bueno de la emisión, o bien guardarla para poder imprimirla y mostrársela en ese momento al cliente. Una vez que ya tengamos finalizada la vista previa, que ya no la necesitemos, vamos a cerrarla. Y ahora sí ya podríamos realizar el timbrado de nuestra factura. Pero en este caso podemos también, si fuese la circunstancia que nosotros tuviésemos que relacionar el documento porque tuvimos anteriormente un comprobante que cancelamos y queremos relacionarlo con esta factura, aquí en la parte superior de los conceptos podemos apreciar la opción comprobantes relacionados. Y nos pregunta qué tipo de relación va a tener este documento con el anterior. Esto también nos sirve para las opciones ahora con la nueva versión. Nosotros primeramente tenemos que hacer la sustitución del CFDI que vayamos a cancelar para poder relacionarla con la nueva. Ahora nos dirigimos aquí donde dice tipo de relación, sustitución de los CFDIs. Y aquí podemos agregar el UID, el folio fiscal de la factura que vayamos a cancelar para que aquí directamente el sistema nos haga la relación directa en el XML y cuando sea validada por el SAT se note que es una sustitución de esos CFDIs. Para agregarlos ya directamente le damos aceptar y ahí ya quedaría relacionado este CFDI con el anterior. Si llegase a ser el caso que nosotros utilicemos impuestos locales, igualmente aquí arriba de los conceptos está la opción para agregar esos impuestos locales, ya sea de hotelería, al millar, o bien dar de alta sus propios impuestos. Únicamente lo que tiene que hacer en el caso de seleccionar, por ejemplo, 5 al millar es dar clic y el sistema le proporciona la información. O bien, si quiere dar de alta un nuevo impuesto, lo escribe y coloca el tipo de tasa que va a utilizar. Haciendo el cálculo que usted requiere para este impuesto nuevo. Esto sirve para las opciones que, por ejemplo, para las constructoras que tienen muchos impuestos locales referente a sus CFDI, desde aquí los pueden agregar. Vamos a agregar únicamente el de 5 al millar para que lo puedan visualizar en la impresión del CFDI. ¿Okay? Ahí ya tenemos agregado lo que es un impuesto local y un comprobante relacionado. Vamos nuevamente a ver la vista previa para que puedan apreciar los cambios. ¿Okay? Aquí podemos ver que ya se agregó el impuesto local y el CFDI relacionado con el tipo de relación que tiene este comprobante. Y una vez que ya tenemos todas las opciones listas, ya que tenemos nuestra previsualización del comprobante y el cliente, por ejemplo, ya nos indicó que está bien o que ustedes ya corroboraron que la información que tenemos es correcta, lo único que tendrán que hacer es dar clic en timbrar
el CFDI y cerrar para poder realizar su timbrado de su CFDI. Vamos a darle clic y ahorita les mostraré cómo va a aparecer distinto a cuando ya se timbra, que ya nos aparecen todas las certificaciones de que el CFDI está timbrado. ¿Ok? Aquí podemos ver, nos aparece la información como nos aparecía en la vista previa, pero ahora ya tenemos el folio fiscal y los sellos correspondientes que nos indican que el CFDI ya fue timbrado. Igualmente podemos realizar el envío por correo o directamente guardar el PDF o XML, ya sea el caso que ustedes requieran. Igualmente, si en ese momento no queremos realizar el envío o guardarlo, ustedes podrán encontrar sus CFDIs en el apartado de emitidos, en la parte del mes que corresponde a la emisión. Y para poder visualizarlos nuevamente, los seleccionan y dan clic donde dice vista previa y edición. Ok, nos preguntan aquí cómo pueden hacer una factura global. Ok, igualmente desde el apartado superior, donde dice factura global, damos clic y el sistema nos proporciona lo que es la hoja de llenado para la información de la factura global. En este caso tenemos la opción directamente para agregar nuestra periodicidad de la facturación global, ya se hace diario, semanal, quincenal o mensual, y a qué mes corresponde. Por ejemplo, si es semanal, si es del mes de septiembre, por ejemplo, y de este año. Aquí no nos va a pedir que nosotros indiquemos la información del receptor, porque la facturación global es directamente para público en general. Podemos agregar en algunas notas que nosotros requeramos y la fecha en la cual estamos haciendo esta factura global. El régimen fiscal que les solicita aquí y el domicilio corresponden al de ustedes como emisores. Y en la parte inferior podemos agregar directamente nuestros folios de venta o nuestros tickets que nosotros vamos a facturar en esta facturación global. Por ejemplo, ticket A001 con valor unitario de 100, si tiene descuento y si tiene impuestos. Por ejemplo, si es objeto de impuesto, colocamos si es objeto de impuesto, qué tipo de impuesto está utilizando, por ejemplo, IVA y el tipo de factor. Si es tasa, cuota o exento. Por ejemplo, aquí. Y la base, que sería la base del impuesto, que serían el valor unitario. ¿Ok? Y tenemos el importe 1, y en caso de que necesitemos más impuestos, podemos irlos agregando aquí. Y así igualmente vamos, por ejemplo, esta es una venta y agregamos la siguiente. A002 o la identificador que nosotros requiramos para ese comprobante. El valor unitario, si es objeto de impuesto, a este le podemos poner que no es objeto de impuesto y al momento en que nosotros ponemos que no es objeto de impuesto, ya nos invalida estas opciones. La base sería 500, pero aquí pues ya no nos deja escribir porque ya colocamos que no tiene ningún tipo de impuesto. ¿Ok? Si necesitamos más campos, únicamente vamos dando clic en agregar. Y al finalizar de agregar toda nuestra información, vamos a dar clic en la parte superior donde dice timbrar y nuevo. En caso que nosotros tengamos algún archivo con esta información, con la información que el sistema nos está solicitando, que son estos campos que están aquí, los nombres de las columnas, nosotros podemos darle clic en importar y agregar un archivo con los datos que nosotros estamos colocando acá.
Una vez que tengamos esta información, damos timbrar y nuevo. Nos pregunta el método de pago, pero no nos deja modificar porque se da por entendido que ya está todo pagado. Únicamente seleccionamos la forma de pago y si requerimos enviarlo a algún correo. Le damos a aceptar y se realiza el timbrado. Y ahora en emitidos vamos a encontrar la factura global que acabamos de realizar, que es por estas dos ventas. Ahorita les mostraría la visualización de la venta, esta que fue público en general, las ventas que se agregaron, el IVA y la certificación de que ya está sellado. Ok, nos preguntan aquí si es necesario capturar todas las ventas manualmente para la factura global. No, en este caso, como les comentaba, pueden hacerlo manualmente o bien importándolo desde un archivo que contenga los nombres de estas columnas para que el sistema pueda tomar la información y puedan agregar esos datos ya directamente. Ok, nos preguntan que si, cómo se realiza el complemento de pago para la factura en PPD. Ok, nos vamos a dirigir a la parte superior donde dice comprobante de pago. Igualmente nos pregunta si queremos una versión 3.3 o 4.0, ya que ahorita mismo las dos versiones están conviviendo simultáneamente. Si ustedes eligen 3.3 o 4.0, ustedes en la siguiente emisión podrán seguir utilizando cualquiera de las dos. En este caso vamos a utilizar la versión 4.0 y vamos a realizar el comprobante de pago del CFDI que hicimos al principio. Era al cliente público general. Seleccionamos la forma de pago, en este caso vamos a seleccionar transferencia. En número de operación seleccionamos o agregamos algún identificador que nosotros tengamos, por ejemplo, el folio por internet de la transferencia o el número de referencia de la transferencia. En este caso vamos a agregar alguno cualquiera. Lugar de expedición, serie y folio se quedan de la misma forma, porque el sistema los da en automático el consecutivo, o bien si ustedes tuviesen otra serie, solo dan clic y seleccionan la siguiente. Seleccionamos la divisa en la que se nos pagó, en este caso pesos mexicanos, y la fecha del pago. Esta fecha ustedes pueden moverla directamente. Esta no tiene, no es la que con la que va a salir de emisión su comprobante, sino la fecha en la que ustedes recibieron ese pago. Por ejemplo, el día 10. A continuación colocan lo que es el importe del pago que les hicieron. Puede ser un importe total de la factura o bien si es para dos facturas pueden realizar un complemento de pago en este mismo comprobante. Pueden realizar el comprobante de pago de 1, 2, 3 o las facturas que les hayan pagado. En este caso vamos a hacer el de la factura anterior, que son 268.77. Una vez que tenemos el importe, vemos que aquí dice por aplicar. Tenemos que aplicar este saldo a la factura. Nos vamos a dirigir a la columna que dice MXN y aquí colocamos el importe. Okay. Aquí está, 268.77. Y seleccionamos si es o no objeto de impuesto. Si recordamos, nuestra factura tenía impuestos, así que sí es un objeto de impuestos. Aquí vemos una tablita donde nos indica cómo se desglosaron los impuestos en nuestra factura. Le damos a aceptar. Y una vez que ya agregamos esta información, ustedes ya podrían realizar el timbrado. Igualmente, si ustedes necesitaran,
pueden agregar la información específica que hace referencia a las entidades financieras. Aquí agregan el RFC de donde se hizo la emisión, el banco donde se hizo la emisión de la transferencia, la cuenta donde se hizo y a nombre de quién está el banco. Y aquí van a colocar el RFC del banco donde se recibió el dinero. Ese ya sería el banco donde ustedes reciben su dinero y la cuenta donde la recibieron. Tengan en cuenta que esta información no es obligatoria y tiene que ir muy bien especificada. No pueden poner, por ejemplo, solo el RFC, pero no poner las cuentas porque el sistema no les va a permitir el timbrado, ya que el SAT indica que debe de ir toda la información en conjunto o no es aceptable. Igual si tienen algún documento, por ejemplo, que aquí no lo estuviesen marcando porque no se hizo directamente desde el sistema, pueden agregarlo desde aquí donde dice agregar otros documentos y dar de alta con el UID ese documento para poderle hacer su complemento de pago. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos esta información, ya tenemos correctamente los datos, vemos que en por aplicar ya no hay nada. Y en el total aquí nos aparece 268.77, que fue lo que dimos de alta en nuestro importe. Ya podemos dar clic aquí en timbrar y cerrar para realizar el timbrado de nuestro comprobante. Sí, tenemos 268. Ok. A ver, vamos a hacerlo nuevamente porque fue como estuve dando clic dentro de los campos obligatorios por el SAT, lo toma como si hubiese puesto información y como le comento, tiene que ir completamente toda la información en caso de que yo quiera utilizar alguna parte de ella. Vamos a agregar transferencia, el número de operación, fecha de pago, el valor de nuestro importe y en MXN colocamos el total. Le indicamos que es un objeto de impuesto y timbrar. Ahora estamos esperando que nos salga el comprobante de pago, la representación impresa. Y aquí pueden ver el complemento de pago del emisor Xochitl al receptor público en general. Y aquí podemos ver el ID, que es el UID de nuestro CFDI de factura, la serie, el folio, el importe que se tenía anteriormente y el importe que se pagó. Igual vemos aquí abajo el desglose de los impuestos y ya nos indica acá la información correspondiente a estos impuestos, si fueron trasladados o retenidos. Igualmente, como lo que fue la facturación global, pueden realizar el envío por correo o directamente imprimirlo o guardarlo. ¿Sí? No sé si tienen alguna otra duda. Ok, nos preguntan que si quieren actualizar su información de emisor, ¿en dónde lo pueden realizar? Ok, en este caso pueden realizar directamente la edición de la información desde su panel de control de cliente del portal de induxof.net, dando clic en la esquina superior derecha y se les redireccionará en automático a su portal de cliente. Permítanme, les muestro. Ok, ahí ya se encuentran en el portal del cliente, en el panel de control de cliente del portal de induxof.net y en el apartado Mis datos pueden editar la información
en caso de que no esté dado de alta con respecto a lo que el SAT tiene en en las constancias de situación fiscal, lo pueden realizar desde acá. O bien si van a hacer algún otro tipo de cambio, ya sea correo, dirección, etcétera, lo pueden realizar desde acá y únicamente le dan guardar al momento de que termine. Y ya el sistema tomará la información actualizada aquí para poderla mostrar en el sistema de facturas. O bien, si en el momento que están realizando su factura o su CFDI quieren realizar algún cambio, lo pueden realizar desde aquí mismo, donde dice propiedades del CFDI, donde dice nombre o razón social, desde ahí pueden realizar los cambios. Por ejemplo, que tuviera un espacio de más si ustedes lo quisieran quitar, o que quisiesen cambiar algún nombre directamente, lo pueden cambiar desde acá. Y todo eso, al darle cerrar, será modificado en su emisor. Aquí nos indican cuando se cancela un complemento de pago porque ya no permite hacer uno nuevo. En este caso, el sistema le permite, una vez que usted cancele un complemento de pago, queda liberada la factura, por lo cual se le permite realizar el complemento de pago de esa factura nuevamente, ya que se marca como que no existe uno previo. Usted igualmente puede verificarlo aquí en las cuentas por cobrar, que ese saldo le quedaría pendiente. Por ejemplo, si usted cancela ahorita un documento, le aparecería aquí el saldo a favor nuevamente. Pero sí se puede realizar porque todas las facturas que no tienen un comprobante de pago aparecen en automático en el listado de, de los folios a los cuales se le tiene que hacer un comprobante. Ok, nos indican en qué parte doy de alta mis series para mis documentos fiscales. Ok, nos vamos a dirigir a la parte superior en el apartado configuración y aquí mismo en global. Desde acá tenemos estas opciones. Nos dirigimos a la pestaña series y aquí ustedes pueden dar de alta las series que ustedes requieran. Desde dando clic en nuevo, seleccionan el tipo de documento que quieren utilizar, si es factura, nota de crédito, recibo, retenciones, pago. En este caso vamos a hacer una de pago. Seleccionan su certificado, que sea su certificado vigente, y pueden ponerle el nombre que ustedes quieran a su serie, por ejemplo, pago. Último folio sería el 0 porque no han emitido ningún folio con esta serie y activan la casilla de activo. En caso de que requieran colocar algún logotipo, pueden realizarlo directamente desde la pestaña representación impresa y pueden cargar su información aquí en logotipo. Damos a aceptar y aquí ya quedó creada nuestra nueva serie de pago con el nombre de serie pago y último folio 0. Activo sí. Cuando nos dirigimos a nuestros comprobantes, en la lista de series ya nos aparece pago, que es la serie nueva, con folio 1 porque no hemos emitido ninguno con este folio. Ok, me comentan que quieren ver cómo se realiza un CFDI de arrendamiento. Claro, vamos a dirigirnos. En esta opción, crear CFDI. Elegimos nuevamente la versión. Y desde acá vamos a seleccionar recibo de arrendamiento. Damos siguiente, seleccionamos el cliente. Aquí nos aparece para que nosotros podamos dar de alta ya directamente el concepto referente al recibo que estamos realizando. Y ustedes pueden editar completamente esta opción. Por ejemplo, renta correspondiente al mes de septiembre. O bien buscar entre su catálogo el concepto que ustedes ya tengan dado de alta.
y editarlo directamente conforme ustedes requieran. ¿Sí? Vamos a esperar que el sistema nos indique la lista de conceptos. Igualmente, como les comento, pueden realizar el ingreso de la información desde el apartado concepto y desde aquí pueden editar. Y colocar el precio que corresponde al tipo de renta. Por ejemplo, 1500. Le da siguiente. Y aquí agrega el número de cuenta predial que corresponde al inmueble que está usted rentando. Aquí vamos a poner uno ficticio para fines de prueba. ¿Y qué tipo de propiedad está rentando? Por ejemplo, una casa, un comercio, una residencia o tierras. Vamos a dejarlo en casas. A continuación le pregunta cómo fue pagado, si ya está todo pagado, que sería pago en una sola exhibición, o bien si le van a dar un anticipo y luego el restante, o no le han pagado. Vamos a colocar que fue pago en una sola exhibición. ¿Ok? Aquí nos va a dar la información, ya se cerró, nos da el resumen de lo que nosotros colocamos. Y aquí directamente ya nos aparece el concepto y la información que nosotros dimos de alta, de quién es el cliente, el uso del CFDI, si fue pago en una sola exhibición, y aquí podemos agregar la forma de pago. En la opción pago en una sola exhibición, sí podemos seleccionar el tipo de pago, bueno, la forma de pago, porque ya se da por entendido que ya nos hicieron ese pago. Verificamos que la información correspondiente esté correcta y en caso de que nosotros requeramos agregar otro concepto, lo podemos hacer directamente, al igual que con la factura. O bien, si queremos realizar algún cambio, podemos escribir directamente desde el campo. Desde aquí, por ejemplo, en vez de que sea, poner, por ejemplo, al mes, por ejemplo, al día 30 de septiembre. O bien dar clic aquí donde está la hoja con el lápiz y ahí podemos realizar los cambios igualmente. Una vez que ya tenemos nuestra información correspondiente, ya podemos dar clic en timbrar y cerrar para realizar la emisión del recibo de arrendamiento. Y ya el sistema ya nos realizó la emisión del recibo. Si nosotros ahorita nos dirigimos al apartado de CFDI emitidos, ya nos aparecerá el CFDI que acabamos de realizar, que sería este recibo de arrendamiento. ¿Ok? Y desde acá podemos visualizar la vista previa ya emitida con el recibo de arrendamiento. Y podemos enviarlo o imprimir, dependiendo de lo que nosotros requeramos. Ok, nos preguntan, como emisor, ¿qué tendría que actualizar en mi información para emitir un CFDI 4.0? Ok, como emisor, lo importante es actualizar la información tanto de su nombre, teniendo en cuenta las pautas del SAT, que son no tener ningún carácter extra, por ejemplo, como les comentaba anteriormente, si su nombre de emisor es Xochitl Casas Chávez, por ejemplo, si aquí tuviese un espacio extra entre Casas y Chávez, ya ese espacio extra el SAT lo considera como inválido, ya que no es como estado de alta en su constancia de situación fiscal. Tienen que tener mucho cuidado ahí. También las minúsculas, como el SAT lo tiene escrito como en mayúsculas, tiene que ir todo en mayúsculas o bien tal cual como aparezca en su razón social. Igualmente para el caso eso es para el caso de personas físicas. Para personas morales, no agregar las sociedades, la sociedad capital, por ejemplo el SADCB o el SDRL, eso ya no va, solo va la pura razón social y tener actualizado lo que es su domicilio, que corresponda con el que tienen en su constancia de situación fiscal,
Lo que más se valida es el código postal, así que ese sí lo tienen que tener correctamente. Y el régimen fiscal, que también se valida con el SAT. Con esos tres campos, usted ya va a poder hacer su emisión del CFDI correspondiente sin ningún problema. Ok, me comentan, ¿cómo realizaría un recibo por anticipo? ¿Es lo mismo que un complemento de pago? Sí. En este caso, hace su factura, como lo hicimos al principio, y posteriormente hace un recibo de complemento de pago, ya que la factura sería en PPD y el SAT indica que todo tipo de documento fiscal timbrado correspondiente a un crédito o que no haya sido timbrado en pago en una sola exhibición, tiene que contener lo que es un comprobante de pago para especificar o indicar que ya tuvo algún abono. Por eso mismo, al momento en que se hace un comprobante de pago, aquí mismo en las series, bueno, perdón, en las parcialidades, nos indica cuántas parcialidades lleva. Por ejemplo, si lleva una, dos, si ya lleva tres, cuatro, etcétera, son los abonos que usted ha recibido. Me preguntan, ¿cómo sería un CFDI de egreso cuando devuelven una mercancía, por ejemplo? Ok, el CFDI de egreso, perdón, sería una nota de crédito y la pueden encontrar en las opciones de la creación del CFDI. Por ejemplo, está la opción nota de crédito por descuento y nota de crédito por devolución de mercancías. Seleccionan esa opción, le damos siguiente, seleccionamos a nuestro cliente y aquí agregamos el UID con respecto a el CFDI que se emitió de la venta del el producto que se devolvió. Y le damos a agregar. Damos siguiente. Y aquí en automático el sistema nos coloca la información del uso del CFDI, que es devolución, descuento, bonificaciones. Es un tipo egreso, condiciones de pago egreso, pago en nuestra exhibición y forma de pago. Igualmente aquí pueden seleccionar, por ejemplo, efectivo. Y aquí a continuación, como si fuese una factura normal, agregan el concepto que le van a, por el cual se está haciendo la devolución. Por ejemplo, seleccionamos este, indicamos qué cantidad va a ser la que se va a devolver, por ejemplo, 5. Y en comprobantes relacionados nosotros ya no seleccionamos nada porque el propio sistema en el asistente ya nos solicitó esa información. Así que a continuación lo único que tendríamos que verificar es que la información de nuestro cliente esté correcta y damos en timbrar. ¿Sí? Ya se emite el CFDI y ya lo podemos nosotros visualizar en este apartado. Tenemos la información, es un tipo de egreso y el CFDI relacionado con el tipo de relación que se indicó. Entonces sería nuestra nota de crédito que ampara que se le hizo al cliente una devolución por, ya sea por el producto o por el dinero. Eso sería todo por el webinar de hoy. Agradecemos su participación y los invitamos a seguir ingresando a los webinars que vamos a seguir teniendo los lunes, miércoles y viernes a las 5 de la tarde con respecto a el uso de los sistemas de Intuxoft. Les agradecemos su participación y que tengan muy bonito día.